¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, amigos. Es un placer. Desde acá, desde Lima, los saludo afectuosamente. Y vamos a comenzar con nuestro live nocturno de esta noche, donde hablaremos de un tema bien interesante. Es un placer que esta noche se encuentren con nosotros. Y bueno, vamos a comenzar, como les comentaba, con un tema muy interesante, que nació precisamente de una conversación que tuve hace un rato con un amigo hablando acerca de la inteligencia, ¿no? Y hablábamos acerca de pues todo lo que en este momento existe para poder medir la inteligencia, y que durante muchos años se hablaba de ese famoso coeficiente intelectual que de alguna forma determinaba tu nivel de inteligencia con respecto de otras personas. Y no fue sino hasta que hace algunas décadas Howard Gardner, eminente investigador de la Universidad de Harvard, lanzó su famosa teoría de las inteligencias múltiples. Y Howard Gardner hablaba de que pues en realidad teníamos muchas inteligencias, ¿no? Y que finalmente algunas personas estaban más orientadas hacia un determinado tipo de inteligencia. Y así tenemos la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística, la inteligencia interpersonal, la inteligencia cinética, la inteligencia, así había varias inteligencias. Y es por eso que algunas personas tenían mayor habilidad para desarrollarse, por ejemplo, en los deportes, otras, por ejemplo, para el diseño de interiores, otra para las cuestiones matemáticas, otras para las relaciones sociales. Y cada uno de nosotros tenemos talentos especiales para poder desarrollarnos y desenvolvernos en nuestra vida. Empezó Howard Gardner con sus famosas 7 inteligencias, después añadió otra inteligencia más, que era la inteligencia naturalista. Y después se empezó a nombrar otro tipo de inteligencia muy importante, que se le consideraba la inteligencia espiritual. Y es lo que esta noche nos convoca, a hablar de la inteligencia espiritual. Pamela Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias, desde Santiago de Chile, qué gusto que estás con nosotros. Hola, hola. Hola, está aquí también Fer Alonso desde el piso de allá arriba, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Alexandre Broncano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Hola Flor, ¿cómo estás? Qué gusto. Gracias. A ver, Estela González, qué gusto que estás con nosotros también desde Boyacá, Colombia. Gracias. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esta parte tan importante que es nuestra inteligencia espiritual. ¿En qué consiste la inteligencia espiritual? Y si es que se puede cultivar, ¿cómo es que esta inteligencia se puede cultivar? Pero yo creo que tendremos que empezar, como siempre se tiene que empezar, por el principio. Hablar acerca de lo que es el espíritu antes que hablar de la inteligencia espiritual. Bien. Y mucha gente me dice, oye, pero ¿por qué te gustan tanto los temas espirituales? Pues no sé, yo creo que tiene que ver con una conexión que uno tiene con nosotros mismos, tiene que ver con un sentido de propósito y trascendencia, tiene que ver con trascender lo material y realmente darnos cuenta de lo que es importante como seres humanos. Yo creo que por eso los temas espirituales pues siempre me han gustado. Creo que cuando tú trabajas tu espíritu te vuelves mucho más fuerte, mucho más resiliente, mucho más capaz de afrontar las situaciones del mundo material, y eso siempre te hace una persona mucho más efectiva, mucho más eficiente. Mientras más trabajas dentro de ti, más fuerte eres hacia lo que sucede fuera de ti. Así que yo creo que por eso me gustan tanto esos temas espirituales. Por cierto, antes de comenzar, les comento que estamos ya a un par de semanas, o a 3 semanitas, de empezar nuestros programas certificados de PNL Plus, PNL Cuántica, PNL Mentoring, la ciencia de la creación, que vamos a arrancar ahora en enero. Aquí en esta sala tengo muchas personas, amigos míos, que ya han participado en algunos eventos con nosotros. Muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias de verdad por haber confiado en esos programas. Creo que la hemos pasado genial, pero hay muchas personas que aún no saben que pueden participar de esos programas exclusivos. Acá arriba hay un link que tú puedes hacer clic ahí, es nuestro link exclusivo de Éxito Cuántico, para que entres directamente al grupo de WhatsApp y Fer te diga cómo es que puedes ingresar y formar parte de estos grupos exclusivos. No te quedes fuera, estamos arrancando este enero con una nueva temporada, de esos programas especiales. Bien, así que dale clic arriba para que puedas estar con nosotros. Muy bien. Entonces, amigos, amigas, ¿qué cosa es la espiritualidad? Bien. Bueno, la espiritualidad, digamos que es el conocimiento, aceptación, cultivo de la esencia inmaterial de nosotros mismos.
todo aquello que no es materia, pero que también forma parte de quienes somos nosotros. Así que la espiritualidad humana está definida como esa conciencia de nosotros que no puede manifestarse de manera material, que tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra conexión, que tiene que ver con nuestro sentido de trascendencia, que tiene que ver con algo que nos mueve por dentro y que no necesariamente está asociado a algo material. Es por eso que le llamamos espiritual. Lo espiritual es lo que trasciende realmente a lo material. Entonces la espiritualidad podemos decir que es el trabajo, es la esencia que nos conecta con aquella cosa, aquella parte que no es material dentro de nosotros. Creo que Rumi, el gran poeta sufí de origen persa que nació en el siglo XIII allá en lo que actualmente es Afganistán, Rumi lo decía de una manera hermosa. Él decía: sepa entonces que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Fíjate qué hermoso. Sepa usted que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Así que vaya en busca del usuario, no del manto. Ir en busca del usuario es trabajar tu espiritualidad. Y cuando Rumi decía, vaya usted en busca del usuario y no del manto, se refería al afán que nosotros deberíamos desarrollar para buscar realmente quién se encuentra dentro de las vestiduras, quién se encuentra dentro de los ropajes, quién se encuentra dentro de nuestro cuerpo físico. Eso es a lo que realmente Rumi se refería. Y si nosotros realmente nos ponemos a pensar quién habita dentro de nuestro cuerpo, quién se encuentra dentro de este cuerpo físico, bueno, pues podríamos llamarlo efectivamente nuestro espíritu. Y ahí es en donde trabajamos nuestra parte espiritual, lo que nos permite realizar esa conexión con quienes somos nosotros. Así que una definición amplia de lo que sería la espiritualidad, pues puede centrarse en responder algunas preguntas importantes que nosotros como seres humanos nos hacemos. Como por ejemplo, ¿cuál es nuestro sentido de propósito? ¿Cuál es nuestro sentido de vida? Cuando nosotros nos enfocamos en saber o en conocer cuál es la razón por la cual nos encontramos aquí, cuál es el propósito o la misión por la cual fuimos confiados a este mundo, es quizá una de las primeras búsquedas espirituales que nosotros tenemos. Más allá de lo monetario, más allá de lo material, más allá del sentido de pertenencia o del coleccionar cosas, es cumplir con un propósito. Es que nuestra vida se justifique en este planeta. Así que cuando tú empiezas a hacerte preguntas como por ejemplo, pues yo qué chingados vine, o sea, ¿para qué estoy aquí? O sea, ¿para qué me trajeron? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi visión? No, que yo soy ingeniero. No, eso es lo que tú estudiaste para cumplir un propósito. No, es que yo soy dueño de un negocio. No, eso es lo que tú tienes para cumplir un propósito. No, es que yo tengo un grupo de marketing multinivel. No, eso es lo que tú estás desarrollando, pero el propósito es algo mucho más elevado. El propósito tiene que ver con esa razón por la cual tú haces lo que haces, y eso solamente lo respondemos a un nivel muy espiritual. Otra pregunta que de pronto nos hacemos y que nos ayuda a pensar que estamos empezando a reconectar con esa parte interior es: ¿por qué estoy vivo? ¿Cuál es la razón por la cual yo me levanto todas las mañanas? ¿Qué es lo que me motiva realmente a estar aquí con todos mis semejantes? ¿Cuál es mi motor esencial? ¿Cuál es mi motivación interna? ¿Cuál es la razón que de alguna manera justifica todas las cosas que yo emprendo? Esa necesidad de esperanza de seguir vivo, eso que le da la razón o el motivo para seguir adelante a pesar de las circunstancias, que independientemente de todo lo que nos ha golpeado la vida, levantemos la cara, respiremos profundamente y digamos, chingas, o sea, ¿merece la pena vivir? Con todo y que la vida de pronto me golpea, con todo y que de pronto la vida me tira, me patea, pero vale la pena vivir. Esa sensación de propósito, esa sensación de conexión, eso es lo que te da realmente una conexión espiritual. Fíjate qué hermoso, ¿no? Lo que nos mantiene vivos, lo que nos mantiene realmente contentos, lo que nos mantiene realmente con ese sentido de pertenencia en este planeta, es maravilloso. Y bueno, algo muy importante que también
nos ayuda la espiritualidad es mantener esa creencia, esa fe en esa fuente que de alguna manera nos alimenta, esa fuente que nos conecta con todo lo que es, con todo lo que se encuentra en este universo, y de la cual todos de alguna manera nos alimentamos y de la cual todos de alguna manera nos conectamos. Y que independientemente de la conexión que nosotros tengamos con esa fuente que todo lo cubre, bueno, pues realmente todos venimos o provenimos de esa fuente y nos alimentamos de esa fuente y de alguna manera regresaremos a esa fuente. Esas son algunas de las respuestas espirituales que de pronto nosotros nos hacemos para poder entender quién es el usuario que habita dentro del manto, como diría Rumi. Fíjate, qué interesante, ¿no? O sea, y son esos cuestionamientos que a lo largo de la historia, y no hay una sola cultura en este planeta, en todas las centurias que han existido, que no se plantee esas preguntas espirituales, esa búsqueda incesante por encontrar la razón de nuestra propia existencia. Más allá de concebirnos simplemente como seres biológicos, hay algo mucho más poderoso, mucho más glorioso, mucho más grande que realmente nos alimenta por dentro. Sri Ram, un gran filósofo hindú, decía algo muy hermoso. Déjame leerte lo que decía. Decía Sri Ram: espiritualidad es cierto estado de conciencia. Es un estado de gracia que uno obtiene dentro de su propio corazón y que debemos encontrar por nosotros mismos. Y ahí, en esas palabras de Sri Ram, creo que se encuentra la diferencia entre espiritualidad y religión. Mientras que la religión es la doctrina que de alguna manera nos enseña el camino para religarnos, de ahí viene la palabra religión, religiare, es volver a ligar o unir fuertemente con un Dios, exactamente, es esa metodología que nosotros seguimos para poder reconectarnos con ese Dios. La espiritualidad, sin embargo, es una búsqueda interior, es una búsqueda personal, es una mirada hacia adentro para conectarnos con quienes somos nosotros. Entonces, en cierto sentido, si bien la religión y la espiritualidad podrían algunas personas decir que son sinónimos, no es tan así. ¿Se puede ser espiritual sin ser religioso? Sí. ¿Se puede ser religioso sin ser espiritual? Creo que no. Entonces, el hecho de que tú no profeses una religión no significa que no seas espiritual. Fíjate, ahí está la gran diferencia. Por lo tanto, decimos que la religión es la metodología, es las formas, los caminos que son estructurados y que nos ayudan a conectarnos con un Dios o con nuestro Dios. Bien, esa es así como que la diferencia importante. Así que la búsqueda del espíritu o la conexión con nuestro espíritu, pues como les decía, es algo que se ha desarrollado a lo largo de la historia en muchísimas culturas. Y yo creo que no hay una cosa más apasionante que rastrear realmente los orígenes de la necesidad humana por conectar con nuestro espíritu. Yo creo que esa parte es muy interesante. Y así como algunas culturas han establecido religiones como el cristianismo, el budismo, el sufismo, el taoísmo, muchas otras. También las antiguas culturas celtas, por ejemplo, o nuestros antepasados prehispánicos, también hablaban de seres espirituales, de seres no materiales que se encontraban ligados con el mundo natural. Así, por ejemplo, algunos espíritus elementales que mencionaba Paracelso, el gran filósofo griego, basado en los estudios de Aristóteles. Él hablaba acerca de esos seres espirituales que no podían desarrollar un cuerpo físico, pero que estaban ligados con algunos elementos de la naturaleza y se consideraban los guardianes de esos elementos, como por ejemplo las sílfides, que eran las guardianas del aire, las ondinas, que eran las guardianas del agua, lo que eran las sanas, por ejemplo, en la mitología cantábrica, los gnomos, que son los guardianes de la tierra, que son los seres espirituales guardianes de la tierra, y las salamandras, que son los guardianes del fuego. Así que de alguna manera ese desarrollo espiritual no material está presente en todas las culturas de los seres humanos. Impresionante, ¿verdad?
A ver, déjame saludar mientras le doy un sorbito a mi café. Déjame saludar a quién más tenemos por acá. A ver, déjame ver. Ya saludé a Pame, ya saludé a quién más he saludado. ¿A quién más? ¿A quién más? A Claudia Fernández, ¿cómo estás? A Henry Espíritu, mira, hablamos del Espíritu, aquí está Henry aquí. Alfredo Correa, ¿cómo estás desde Argentina? Hace rato no te saludaba, Alfredo, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros, gracias por estar acá. También aquí tenemos a Janet Márquez, tenemos a Bustamante Sánchez Katia desde Lima. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Socorro. Damario Ospina desde Colombia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Rubén Granados, qué gusto. Pues sí, amigos, pues ¿qué les parece? Qué interesante está todo esto, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta realmente hablar acerca de estos temas espirituales. Yo creo que, no sé, a mí me hacen como que reflexionar un montón. De pronto me doy cuenta de lo grande que somos realmente cuando empezamos a trabajar nuestro interior. Y es cuando entiendes por qué es que podemos superar cualquier circunstancia física, cualquier circunstancia externa, porque finalmente cuando tú eres fuerte de espíritu, no hay nada que se pueda poner realmente a la par tuyo. Así que yo creo que una de las grandes conquistas es la conquista de uno de nosotros, desarrollar lo que se conoce como nuestro poder espiritual. Entonces, a mí a veces la gente me pregunta, Manuel, ¿y cómo podemos desarrollar esa fuerza espiritual, ese poder espiritual? ¿Algún interesado? Digo, de casualidad, ¿algún interesado que quiera saber cómo desarrollar ese poder espiritual? ¿Qué les parece? Suena interesante, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para ser más fuertes de espíritu? A ver, pónganle ahí corazoncitos, digo, para saber si realmente están interesados en saber cómo se hace, porque esa fue una de mis grandes preguntas. Yo decía, bueno, si realmente es tan importante trabajar el espíritu, ¿qué tenemos que hacer nosotros, humildes mortales, para desarrollar más nuestro espíritu? Sabemos que ahí se encuentra nuestra fuerza, ahí sabemos que se encuentra nuestro poder personal. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestro espíritu? Es una gran pregunta. Yo voy a compartir contigo 10 trabajos espirituales que tú puedes hacer a partir del día de mañana y que no tienen que ver con raparte la cabeza a cero, ponerte una túnica, ir a meditar al Tíbet junto al Dalai Lama. No te preocupes, no tiene que ver con esas cosas tan extremas, tiene que ver con cosas sencillas, cosas cotidianas, cosas que podemos hacer cada uno de nosotros, pero sí se necesita mucha conciencia para hacerlo realmente de una manera que fortalezca nuestro ser interior. Esa parte sí es muy importante, ¿bien? Así que bueno, pues ¿qué les parece que empezamos con el primer poder espiritual que quiero compartir contigo? Y el primer poder espiritual se llama el poder de retraerse. El poder de retraerse, ¿qué significa? Es la capacidad que nosotros desarrollamos para poder hacer un alto y retirarnos. Retirar nuestra energía de aquellas cosas que en este momento nos las están robando, refugiarnos en un lugar solitario, simplemente permitir que las cosas continúen y hagan el trabajo que tengan que hacer y nosotros simplemente observar sin juzgar. Cuando yo me retraigo, lo que estoy haciendo es quitar la energía que yo en este momento estoy teniendo para esa circunstancia, esa persona o esa situación que estoy enfrentando. Hay momentos en la vida que de pronto nos encontramos muy agobiados, momentos en la vida que a lo mejor tenemos presiones económicas, presiones con la pareja, presiones con la familia, presiones de salud, presiones de tantas cosas que nos sentimos realmente agobiados. No sé si te ha pasado que dices, caray, Diosito, ya no quiero queso sino salir de la ratonera, ¿verdad? Y tanto está nuestra atención puesta en esa situación que nos está agobiando, que nos roba, nos drena toda nuestra energía. Bueno, pues el poder de retraerse simple y sencillamente significa dar un paso atrás, desligarte emocionalmente de eso, que eso no significa que te valga madres, no, simplemente significa que no le vas a dar tu atención, no le vas a dar tu energía y simplemente permite que el universo haga lo que tenga que hacer. Permite que las aguas se calmen, permite reordenar tu cabeza, permite simplemente ponerte a observar sin juzgar lo que está pasando. Y creo que se requiere de una gran capacidad emocional para poder desligarte de esas circunstancias. Pero una persona que es capaz de hacerlo, créeme que está fortaleciendo muchísimo esa parte espiritual.
¿Por qué? Porque dentro de tu cuerpo físico hay un océano imperturbable, hay un espíritu que se mantiene intacto. Y fíjate qué importante, ¿no? Es cuando Shiva le dice a Arjuna en el Bhagavad Gita, debes ser capaz de retraer los miembros de tu cuerpo dentro del caparazón del espíritu, ¿verdad? Es ahí donde te vuelves un ser imperturbable, cuando realmente te das cuenta que cuando tú te retraes y simplemente observas, no hay nada que te pueda afectar. Y es un gran poder espiritual. Y es el primero que quiero compartir contigo. Cuando tú eres capaz de tomar distancia, y si bien tienes problemas, los problemas no te tienen a ti, que esa es la gran diferencia, ¿sí? Oye, a veces la gente me dice, oye, Manuel, tú no tienes problemas. Claro que tengo problemas, y tengo más de los que te imaginas. Pues no se nota. Pues no permito que los problemas me tengan, que es diferente, ¿no? Hay gente que se ahoga en un vaso con agua. Tú vas a un bar y te vas a dar cuenta que aparecen competencias a ver quién tiene el problema más grande, ¿no? ¿A poco no? ¿Sí? Ah, no, deja contarte mis problemas. No, espérate a que escuchen los míos. No, pero mi abuelita tiene peores. Y ahí están. Y es una competencia de lamentaciones donde toda la energía está puesta en esos problemas. ¿Sabes cuándo vas a salir de ahí? O sea, es bien difícil. Bien difícil. ¿Te has dado cuenta? O sea, tú tómate una cerveza con un amigo o tómate un café con un amigo y escúchalo hablar. Te va a hablar de sus problemas, pero lo más grave es que no te habla de los problemas, sino que te habla de los mismos problemas de toda la vida. Tú dices, no puede ser, o sea, que siga teniendo los mismos, pues sí, ¿no? Así es, ¿por qué? Porque no ha podido trascenderlos, no ha podido desligarse de ellos, sigue atado emocionalmente a esos problemas, y cuando tú lo que tienes que hacer es aprender a retraerte. Primer poder espiritual. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Y es el primero de 10, imagínate nada más. Vamos a acabar aquí a las 2 de la mañana. No. Pero qué importante es darnos cuenta de esto. Y como te digo, eso no significa que no te importe. Simplemente significa que no permites que ese problema, o esa situación, o esa circunstancia te afecte. Y date cuenta de una cosa. Cuando tu mente está en paz, cuando tu corazón está en calma, tu mente está libre y puedes pensar mejor. Una persona que sabe retraerse es mucho más probable que pueda enfrentar los problemas con una mayor asertividad. ¿Ven? Tu mente tiene que estar despejada. Así que hay que aprender a retraernos, ¿sí? Y bueno, hay gente que me dice, pero Manuel, ¿cómo puedes retraerte cuando tienes estos problemas y las deudas y la enfermedad y la pandemia y no sé? Mira, eso es algo que tienes que ir trabajando gradualmente, eso tienes que trabajarlo poco a poco. No, o sea, es así. O sea, tú cuando quieres correr una maratón, no empiezas el día de mañana a correr 42 kilómetros, no. Empiezas mañana, pues por lo menos a bajar las escaleras de tu casa, ¿no? Después pues, te corres 1 kilómetro, a ver cómo te sientes. A los 6 meses ya estás corriendo unos 10 o 12 kilómetros. Al año ya estás corriendo un maratón, ¿verdad? Entonces, eso es gradualmente. Si tú no empiezas a fortalecer tu espíritu con lo pequeño, olvídate, no lo podrás hacer con lo grande. Entonces más vale que empieces a hacerlo con lo pequeño. Ahí se encuentra realmente la chamba espiritual. Siguiente poder que quiero compartir contigo, el segundo poder para fortalecer, el segundo poder espiritual, se llama el poder de soltar. Sí, tiene algo que ver con el poder de retraerse, sí, pero el poder de soltar va más enfocado a soltar las amarras, las cadenas, las sogas que me mantienen fuertemente atado a cosas, personas o circunstancias que me hicieron daño en el pasado. Y tenemos que aprender a soltar. Tenemos que aprender a decirle adiós a esas cosas. Tenemos que aprender a decir, ¡pum!, se acabó. Tenemos que empezar a cerrar la puerta, a dar carpetazo al asunto, a tirar la llave por la ventana y decir allá lejos, ¿sí? Tenemos que aprender a soltar. Y soltar significa eso, que no hay nada, ningún lazo emocional que me mantenga ligado con aquella circunstancia, con aquella situación. Obviamente la gente me dice, no, Manuel, para ti es fácil decirlo porque, vamos, tú no has vivido lo que yo he vivido.
Pues sí, pero no son competencias. A lo mejor mi vida ha sido más sencilla que la tuya. O a lo mejor mi vida ha sido más complicada que la de algunas personas. A lo mejor lo tuyo que te parece trágico no es nada para otras personas que han vivido vidas realmente complicadas. Pero no son competencias. No se trata de ver quién ha sufrido más en esta vida. Se trata de que aprendas a resolver tu vida. Tu propia vida, sin compararte con nadie. Esa es tu chamba, esa es tu tarea espiritual, ese es tu desierto y nadie lo puede recorrer. Si tú no eres capaz de atravesar tu propio desierto, nadie lo va a hacer por ti, ¿eh? Nadie lo va. Así que déjese de quejar y póngase a trabajar. Así es, suelta el pasado, suelta las circunstancias, suelta las personas. No significa, ay, aquí no pasó nada. No. Simplemente se trata de que tú ya no estás ligado o ligada a esa situación de forma emocional. Y para eso un maestro ascendido hace más de 2000 años nos enseñó una herramienta poderosa, poderosísima. Jesús de Nazaret nos enseñó a perdonar. Así es. Y perdonar significa soltar, saldar esa deuda. Decir, ¿sabes qué? No me debes, no te debo. No significa borrón y cuenta nueva, volvamos a empezar. No significa aquí no pasó nada. Simplemente significa que ya no cargo con ese peso emocional. Ya no me quitas el sueño ni me quitas el hambre. Ya no tengo piedras que cargar. Ya tengo el camino libre para poder construir la vida que yo quiero, sin ataduras, sin cadenas, sin nada que me lo impida. Y el perdón es el acto de amor más egoísta que puede haber. Sí, así como lo escuchas, sí, es el acto de amor más egoísta porque tiene que ver contigo, no tiene que ver con la otra persona. Hay gente que dice cosas como, no lo perdono porque no se merece mi perdón. ¡Ah, chinga! Y siempre lo digo, ¿no? O sea, mantener resentimientos con otra persona, que tú mantengas rencor con alguien es tan estúpido como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Porque a la única persona que le va a hacer daño no perdonar, ¿a quién crees que es? Pues a ti. Entonces, cuando yo perdono a alguien, me estoy demostrando amor, aprecio y respeto a mí mismo. Fíjate, es el acto de amor más egoísta que puede haber, pero es el único que es válido. Creo yo que este gran maestro ascendido, Jesús de Nazaret, pues solamente viene a enseñar dos cositas, dos cositas nomás. Viene a enseñar a amar y a perdonar. Y más que consejos religiosos o espirituales, creo que Jesús nos dejó una tecnología para poder vivir bien, para poder vivir en paz, para poder vivir libre, para poder vivir feliz. Dos cositas. Pero qué difícil, ¿verdad? Pero qué difícil es. Pero es realmente lo único que tú necesitas para construir la vida que tú quieres. Fíjate qué importante es todo esto. ¿Qué les parece? Impresionante, ¿no? Así que suelta de una vez por todas. Sí. Bótalo, tíralo, suéltalo. No te sirve. Adiós. Así. Y créeme que cuando tú sueltas, oye, sientes como que hasta rejuveneciste, como que hasta perdiste de peso, estás como que más flaquito, o sea, algo sucede. Efectivamente te sientes mejor. Así de importante es este segundo poder espiritual, el poder de soltar. ¿Cómo vamos, amigos? ¿Cómo se sienten? ¿Vamos bien o vamos mal? Antes que otra cosa, muchas gracias por compartir este live. Yo sé que algunas personas lo comparten y se los agradezco muchísimo porque eso permite que llegue a más personas. Gracias de verdad por hacerlo. Gracias por darle like a la página. Gracias por suscribirse también a mi página. Gracias. Recuerden que toda la semana estamos subiendo contenidos diarios y cada semana estoy procurando hacer 1 o 2 lives y eso, bueno, pues nos ayuda muchísimo a mantener esta comunidad que siga creciendo. También después, ahora que terminemos, este mismo live sube a mi canal de YouTube, donde también saludo afectuosamente a todos mis amigos que se conectan, donde hay otra comunidad también muy, muy bonita. Y les agradezco muchísimo también a mis amigos de YouTube, ya saben.
que también pueden darle like al canal, pueden darle like a este video, pueden compartirlo y sobre todo activar las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, tú recibas inmediatamente la notificación y puedas enterarte de qué material subimos. Así que muchísimas gracias por eso. Y bueno, a ver qué dice. Gracias, Manuel, ya entendí por qué. Ya se me fue. ya no supe qué me escribiste, pero bueno, al ratito te leo y te respondo, querido amigo. Gracias. Saludos desde Argentina. Gracias, Carlos. Gracias, Juanita. Gracias. ¿Quién más está con nosotros? Bueno, mucha gente que está conectando. Ruth, gracias. Carlos Cardoso, muchísimas gracias. Tercer poder espiritual. Vamos con el tercer poder. El tercero de 10. Qué bárbaro. Se me hace que el día de hoy solamente vamos a hacer como que la mitad de live. ¿Será? Espero que no. Muy bien. Puede ser que sí, ¿no? Que hagamos ahora 5 y el próximo jueves hagamos otros 5. ¿Qué les parece? Puede ser. ¿Qué tal? Bien. Vamos a ver. El tercer poder espiritual. El poder de tolerar. Sí, la tolerancia. Y ese es un poder espiritual. Tenemos que entender que nada en el mundo es perfecto. Bueno, es perfecto. Que a ti no te guste es diferente. Sí. Es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto el día si ve nada más el calorón que hace? ¿Cómo va a ser perfecto si mira cómo estoy muriendo de frío? ¿Cómo va a ser perfecto si mira la lluvia? ¿Cómo va a ser perfecto si mira la nevada que cayó? ¿Cómo va a ser perfecto? Pues sí, o sea, el día es perfecto. Que a ti no te guste, eso es otra cosa. Entonces, tenemos que entender que las cosas no siempre son como uno quiere. Las cosas no siempre van a resultar como uno espera. Esa es una gran verdad. ¿Por qué? Bueno, pues porque el mundo no está diseñado para satisfacerte a ti. Porque nosotros somos miles y miles de millones de personas en este planeta y cada persona tiene intereses diferentes, gustos distintos. Así que poder satisfacer a cada habitante de este planeta está cabrón, o sea, está bien difícil, ¿no? Imagínate, o sea, Diosito se volvería loco, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que hace? Diosito dice, no, ¿sabes qué? Mejor les doy tolerancia, ¿verdad? Mejor cada quien trabaje su tolerancia y es su chamba espiritual, mis chavos, ¿sale? Y tienes que trabajar la tolerancia, entender que las cosas no son perfectas, entender que no hay una sola persona que haya venido a este plano físico a satisfacer tus expectativas. Nadie vino a cumplir tus caprichos y tenemos que aprender a tolerar. Tenemos que aprender que hay personas que piensan diferente a nosotros. Tenemos que aprender que hay personas que tienen intereses distintos a los de nosotros. Tenemos que entender que las circunstancias nunca van a estar a la altura de nuestras propias expectativas. Así que tenemos que empezar a liberarnos de esa negatividad, de esa tendencia a esperar que la gente se adecue a como somos nosotros y empezar a desarrollar esa tolerancia que nos lleve a entender, a amar, a apreciar y aceptar las diferencias de los demás. Creo que eso es el principio del respeto. Y si tú realmente aprendes a respetar esas diferencias, pues podemos aspirar a vivir en paz, podemos aspirar a vivir en un mundo cada vez más humano, en un mundo mucho más comprensivo, en un mundo donde la tolerancia sea el puente que una los corazones y las almas de las personas. Si nosotros podemos aprender eso, vamos a entender realmente de que cada persona está librando una batalla personal. Cada persona viene de historias complicadas y viene cargando heridas del pasado. Y oye, pero es que no, es que ese es un renegón, es que ese no lo soporto. Sí, pero tú no sabes su historia, tú no sabes qué trae cargando, tú no sabes los trabajos espirituales que tiene que hacer y cómo ha aprendido a sobrevivir en su mundo con todas estas cosas. Si yo no soy tolerante con las personas, bueno, pues entonces voy a estar listo para juzgar a todo el mundo, ¿no? Voy a estar listo para etiquetar, criticar, señalar, culpar a todas las personas. Y cada vez que mi dedo hace esto, lo que estoy haciendo es separarme de los demás. Lo que estoy haciendo es que mi ego ponga una cortina de hierro para marcar una distancia entre ustedes y donde yo me encuentro. Y no hay nada más absurdo, no hay nada más incoherente, no hay nada más que vaya en contra de mi desarrollo espiritual que sentirme que estoy separado de los demás. Así que la tolerancia nos lleva realmente
nos lleva realmente a conectarnos. Fíjate qué bello, ¿no? Tenemos que aprender a tolerar, ¿sí? Y la tolerancia tiene mucho que ver con desarrollar el espíritu, fíjate, porque para que yo pueda aprender a tolerar, necesito vivir circunstancias que me lleven al límite. ¿A poco no? Sí, así es. Necesito vivir circunstancias que me lleven al límite. Porque de otra manera, pues ¿cómo podría yo desarrollar tolerancia? ¿Te das cuenta? Yo recuerdo mucho a Wayne Dyer, alguna ocasión que comentaba una anécdota, que él estaba en su casa de Maui, en Hawái, y estaba escribiendo su famoso libro de tus zonas sagradas. Y entonces estaba así clavadísimo escribiendo y de repente viviendo en una casa hermosa ahí en Maui, Hawái, y de repente el jardinero enciende su máquina esa de podar. Y decía Wendy, pero con este escándalo no puedo escribir. Y estaba desesperado y estaba a punto de salir a gritarle a esa persona que se callara. Y de repente se da cuenta y dice, "Oh, el universo me está mandando esa podadora para aprender a fortalecer mi espíritu, para aprender a tolerar, para aprender a darme cuenta de que las cosas no son perfectas, que a pesar de que vivo en un paraíso como es Maui, aún así me enfrento a circunstancias que preferiría no vivir en mi vida, pero que ahí están, para que con humildad acepte que el universo es y que yo solamente me adapto a él." ¡Qué poderoso! ¿Verdad? Y si tú eres capaz de seguir escribiendo a pesar de la podadora, es que tienes un espíritu de otro level. Si tú eres capaz de sonreír a pesar de tus problemas, es que tu espíritu es nivel Dios, ¿verdad? Si tú eres capaz de seguir adelante a pesar de tus circunstancias, si eres capaz de aceptar a las personas a pesar de las diferencias, si eres capaz de hacer equipo aún con personas con las que preferirías ni siquiera dirigirles la palabra, mis respetos, yo me quito el sombrero delante de ti, porque eso habla de tu trabajo espiritual. Importante. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Qué fuerte, ¿no? ¿Cuarto poder? ¿Sí? Vamos con el cuarto poder. Suena como a programa político de aquí del Perú, ¿no? No, el cuarto poder espiritual que voy a compartir contigo es un cuarto poder. Bueno, es que todos son importantes. Creo que no hay uno que sea más importante que otro. Yo creo que luego la gente me pregunta, ¿pero cuál es el más importante? Pues es que no son más importantes. Como que unos se complementan con otros, ¿verdad? Como que unos apoyan a otros y que van formando un todo que fortalece tu espíritu. Creo que de eso se trata. Y este poder que voy a compartir contigo, si te das cuenta, tiene algo que ver con los anteriores, porque como te decía, no es que sean cosas separadas o cosas distintas, sino que se van complementando y le van dando una estructura mucho más coherente a todo lo que es el desarrollo espiritual. Por ejemplo, estoy desarrollando tolerancia, pero ya se me enfrió mi café. Y para poder decir esto, tengo que desarrollar ese poder espiritual, que es el poder de aceptar. El poder de aceptar. Fíjate qué importante es esto. Buda decía que el origen del sufrimiento, y eso era la primer noble verdad. Ya hablamos, creo que en un live pasado, acerca de las 4 nobles verdades, ¿verdad? Esa es la quinta verdad. No, creo que sí ya hablamos de las 4 nobles verdades, pero voy a revisar mis lives anteriores. Si no he hablado de las 4 nobles verdades, les prometo que pronto haremos un live de las 4 nobles verdades, ¿vale? Pero Buda decía que el origen realmente del sufrimiento, y bueno, que el sufrimiento era parte de nuestra vida, ¿no? Primero que nada, es la primera gran noble verdad. Los seres humanos estamos ligados al sufrimiento. ¿Por qué? Bueno, porque todo lo que nosotros vivimos en nuestra vida, que está ligado al tiempo, precisamente está sujeto a que lo perdamos en algún momento. Y ahí viene el sufrimiento. Entonces, enfrento el sufrimiento cuando mi ego se aferra a lo que debe ser y se niega a lo que es. Y entonces no acepto las cosas porque me niego a aceptar las cosas como son y entonces sufro.
Bien, y entonces no acepto que yo haya perdido este negocio y sufro porque lo he perdido. No acepto haber perdido a mi pareja y entonces como no lo acepto, sufro. No acepto que mi hijo se haya ido de la casa. No acepto que mi socio me haya traicionado. No acepto, y entonces como sigo aferrado nuevamente emocionalmente a esas circunstancias, no acepto que las cosas son como son, sino que me aferro a lo que debería ser, entonces sufro. Así que el sufrimiento viene de aferrarnos, el sufrimiento viene de la falta de aceptación. Cuando yo acepto que las cosas son como son y no pueden ser de otra manera más que de la única forma como realmente tenían que haber sido, esa aceptación me lleva a soltar, ¿verdad? Esa aceptación me lleva realmente a liberarme del sufrimiento. Y ahí está realmente la importancia del trabajo espiritual. Uno tiende al control, uno quisiera controlarlo todo, uno quisiera que las cosas fueran como uno quisiera forzar las situaciones, aferrarnos a las cosas, que las cosas sean de una sola manera, pero tenemos que aceptar que los tiempos tú no los determinas. Tenemos que aceptar que tú no controlas ni tienes los hilos de las personas como si fueran marionetas. Tenemos que aceptar que hay cosas que escapan de tu control. Cuando tú aceptas que las cosas simplemente son como tienen que ser, dejas de sufrir. Y ese es un principio espiritual. Acepta que esa persona ya no está. Acepta que ese negocio se cayó. Acepta. Eso no significa resignarse. Resignarse es decir, caray, se cayó el negocio y sigo sufriendo. No. Aceptar significa se cayó el negocio. Replanteemos las cosas para que no vuelva a suceder. Deja de llorar sobre la leche derramada y mejor reorganízate para que no te vuelva a ocurrir. Esa es otra cosa. ¿Sí? Fíjate el poder, es muy diferente a vivir en el pasado, aferrado a las circunstancias, llorando por la leche derramada, viviendo situaciones que ya no puedes resolver, a aceptar que las cosas son como son y entonces me reinvento para vivir una vida diferente. Es otra cosa completamente distinta. Y ahí está la maravilla realmente del crecimiento espiritual. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Quinto poder espiritual. El poder de discernir. Y discernir significa comprender. Discernir significa replantear las cosas en tu mente, en tu cabeza. Discernir significa no quedarte con el primer cuadro que tú ves. Discernir significa dar un paso atrás y ver el panorama completo, ver las conexiones, ver los pros y las contras, ver las razones, las causas y los efectos. Discernir significa comprender más allá de lo que las apariencias te indican. Y entonces empiezas a discernir cuando empiezas a ver las cosas desde ángulos por los cuales nunca antes los habías visto. Permites que tu mirada vaya más allá de lo evidente, como dirían los Thundercats, ¿verdad? Y entonces tú empiezas a ver cosas que antes no veías, empiezas a pensar de maneras que antes no pensabas, empiezas realmente a ver las cosas de una forma completamente diferente, con otro nivel de intención, y te permite llegar a conclusiones de otro tipo, te permite ver conexiones que antes no veías y te permite tomar decisiones mucho más efectivas, mucho más acertadas. Tomar distancia de mis juicios, de mis opiniones, de mis propios contextos, me permite ver con mucho mayor claridad. Me permite ver realmente las relaciones que existen entre los hechos, las cosas y las personas. Me permite ver esas conexiones y entonces poder actuar para generar cambios, movimientos significativos y que yo pueda hacer de este mundo un mucho mejor lugar para vivir. Si solamente miro por encimita, si solamente aprecio las cosas que son evidentes, si solamente me quedo con el primer cuadro, estaré muy lejos de ver realmente la verdad. Así que, amigos, pues creo que este trabajo espiritual
estos 5 primeros poderes que comparto contigo, y este jueves veremos los otros 5 poderes, así que no te pierdas el live de este próximo jueves, nos hablan precisamente de aquello que diría Carl Gustav Jung hace algunos años. Carl Gustav Jung, este famoso psicólogo, discípulo de Sigmund Freud, famosísimo, creo que después de Sigmund Freud, o a la par de Sigmund Freud, porque fue tan grande como el mismo Sigmund. Él decía que el desarrollo espiritual, cuando tú eres capaz de desarrollar ese poder de discernimiento, esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de soltar, esa capacidad de abstraerte, cuando tú logras realmente dar ese paso decisivo hacia la búsqueda de tu espíritu, decía Carl Gustav Jung, solamente se volverá clara tu visión cuando puedas mirar dentro de tu propio corazón. Solamente se volverá clara tu visión cuando seas capaz de mirar dentro de tu propio corazón. Porque quien mira hacia afuera, duerme. Quien mira hacia adentro, despierta. Y el poder espiritual es una mirada hacia adentro. Ahí reside. Bien. Así que, amigos, pues vamos a dejarlo acá. ¿Qué les parece? Para que el próximo jueves abordemos los siguientes 5 poderes espirituales. Vamos a hablar de cosas bien interesantes que nos van a llevar a completar todo este cuadro maravilloso y que nos van a dejar trazar una ruta crítica que nos permita fortalecernos interiormente, porque de eso se trata realmente el buen combate. El buen combate no significa luchar con lo que se encuentra allá afuera. No, el buen combate significa trabajar dentro de nosotros. Ahí es donde los guerreros se forman. Bien, así que pues yo les quiero agradecer muchísimo su presencia. Ha sido maravilloso haber compartido con todos ustedes. Gracias a todas las personas que se han conectado de tantos países. Muchísimas gracias a mis amigos que se conectan de otros continentes, que para ellos es de madrugada o de muy mañanita, y para nosotros ya se está acabando este maravilloso día, pero que de alguna manera fantástica nos une la tecnología y las circunstancias se dan para que podamos coincidir. Muchísimas gracias a todos, un gran abrazo a la distancia. Cuídense un montón, que Dios los bendiga y nos vemos el jueves para el siguiente live nocturno. ¿Qué les parece? ¿Bien? Muchísimas gracias por compartir este video. Recuerden, amigos de YouTube, dale like a la página, activa las notificaciones, comparte este video y bueno, que la comunidad cada vez crezca más para hacer de este mundo un mundo mucho mejor de lo que era cuando nosotros llegamos. Así que, éxito cuántico. Chao. Gracias.